Claro. A ver, ahí está grabando. Bien. Exactamente, es como para ir cerrando temas y obviamente que si después vamos a ver con más consultas las próximas semanas, así que tampoco, digamos, a desesperarse de que si no me pregunto hoy, no pregunto más, ¿sí? Por estas 3 semanas nosotros vamos a continuar con Matemática 1 como si estuvieran cursando, con práctica, con teoría de aula, con teoría, así que, y con consultas también, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer esta revisión de derivadas y sus aplicaciones, ¿está bien? Nosotros acá vamos a hacer un repasito de lo que se vio en la clase número 1 de derivada, que esa sí nosotros la vimos, hicimos la clase, digamos, en vivo, y después la clase número 2 es la clase de aplicaciones de la derivada que estaban en formato video, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar un poco con este repaso. Primero, bueno, yo te voy diciendo que Luzmila tiene dudas sobre la regla del L'Hopital y Fiorella dice que no entendió los últimos ejercicios de derivada, para ir teniendo en cuenta. Bien, dale, buenísimo. Bien, entonces, lo primero que había que repasar era qué era un cociente incremental en una función, ¿sí? Si nosotros teníamos una función f de x, ¿sí? Y un x0 perteneciente al dominio, ¿sí? Llamamos delta i a la distancia que había entre este punto, ¿sí? Y este punto, ¿está bien? Entre estos dos valores, f de x y f de x0 más delta x, y veíamos que la razón de cambio era este cociente, delta i sobre delta x, donde delta x era justamente la distancia que había entre estos dos puntos del dominio, ¿sí? Entonces, esta razón de cambio es lo que nosotros llamamos cociente incremental, ¿sí? Que lo que va a representar es la variación media, es decir, o sea, cuánto está variando las imágenes, ¿sí? Cuando varía de x en x0 más delta x. ¿Está bien? Y cuando nosotros calculamos el límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente incremental, ¿sí? Lo que estábamos calculando era la derivada de la función en un punto x0. ¿Está bien? Esta es la definición de derivada. ¿Está bien? Este límite. Entonces, la idea es que cuando delta x tiende a 0, quiere decir que este puntito que está acá se va a ir acercando cada vez más a este puntito que está acá, ¿sí? Estamos viendo a qué tiende ese límite, ¿sí? Dar un cachito porque tengo que admitir acá. Ahí está. Bien, entonces, hasta acá definición de derivada, ¿sí? Esto ya lo vimos. Hacemos entonces la derivada en x0, ¿sí? La podemos escribir de esta manera o también la podemos escribir de esta otra manera, ¿sí? Reemplazando x por, o sea, x0 más delta x por x, y nos quedaría que este límite es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f en x0 sobre x menos x0. ¿Está bien? Eran dos formas de poder escribir y simbolizar y calcular la derivada de la función en un punto. ¿Sí? Bien, entonces acá había algunas observaciones, ¿sí? Que el proceso de hallar la derivada, o sea, calcular ese límite se llama derivación, que si existe la derivada en un punto, decimos que es derivable en x0, que si existe esa derivada, ¿sí? Para todo punto del dominio de la función, vamos a decir que la función es derivable en el dominio. Y bueno, otras notaciones que habíamos visto, pero que en general la primera que usamos es f' en x0, ¿sí? Pero si no, podríamos decir i' en x0, o diferencial de i sobre diferencial x en x0, o la derivada de f respecto de x en x0, ¿sí? Bueno, son todas distintas notaciones que por ahí pueden observar en otros libros, ¿está? Pero que en general nosotros lo que usamos es f' en x0. ¿Sí? Y esto es lo que vimos, las dos formas de hallar ese límite del cociente incremental que me daría la derivada. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a hacer la forma en realidad más fácil
de resolver una derivada y que después de un tiempo nosotros nos vamos a acostumbrar, y que seguramente fue lo que estuvieron practicando, es hallar la función derivada, ¿sí? Es decir, una expresión que para cada punto, o sea, una función, en realidad va a ser esto, ¿sí? Que al reemplazar por cada punto, me dé justamente el límite de ese cociente incremental en ese valor, ¿sí? Y entonces, bueno, como función vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, que el dominio de f', ¿sí? Va a ser siempre el dominio de f intersección el dominio de la ley de f'. A ver, acá esta aclaración es importante, esta observación, porque muchas veces, por ejemplo, cuando quieren calcular la derivada del logaritmo natural, ¿sí? Ustedes ya deben haber visto que es 1 sobre x, y entonces cuando preguntamos el dominio de esa derivada, generalmente piensan que son los reales menos el 0, ¿sí? Porque 1 sobre x, está bien, no está definida para x igual a 0. Sin embargo, no hay que olvidar nunca de dónde proviene esa derivada, ¿sí? Si provenía de la función logaritmo natural de x, que el dominio eran los reales positivos, ¿sí? El dominio de la derivada tiene que estar incluido siempre en los reales positivos, en este caso. ¿Está bien? Entonces, el dominio de la derivada del logaritmo natural va a ser también los reales positivos, ¿sí? Este es como un ejemplo de un error bastante común, ¿sí? Bien, y entonces si vamos a tener la ley de f' y la vamos a valorizar en un punto, ¿sí? Entonces ya directamente nos ahorramos el hacer el límite, ¿está bien? Si tenemos la ley de f'. Directamente podemos calcular, ¿sí? La derivada en ese punto, ¿está bien? Entonces para hacer eso nosotros habíamos visto, ¿sí? Las derivadas de ciertas funciones. Está bien que esta tablita era la que ustedes se tenían que estudiar, ¿sí? Porque eso después lo que se tienen que ir acordando. Por ejemplo, que la derivada de una función constante es 0, que la derivada de la función identidad, o sea, cuando tengo x, la derivada me da 1, que cuando tengo una función lineal, ¿sí? M por x más h, la derivada me da m, y cuando tengo una función potencia, ¿sí? La derivada, lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era bajar el exponente, multiplicando, a la potencia de x, pero ahora elevado, en vez de la n, a la n menos 1. ¿Sí? Bajaba el exponente y le restaba 1 al exponente. Lu, sí. Te interrumpo. Acá Juan Manuel dice, ¿no tendríamos que saber antiderivada para hacer eso? ¿O lo hacemos siempre con funciones conocidas? No, la antiderivada la vamos a ver para cuando veamos integrales, ¿sí? Nosotros primero vemos el proceso de derivar y después vamos a hacer la antiderivada, que va a ser el proceso de integrar, ¿sí? Vamos a ver primero derivada. No sé si me explico con eso. Otra cosa. María Emilia pregunta, dice una pregunta sobre aplicaciones de la derivada. Dice, en los videos de teoría no se vieron muchos temas como la regla de L'Hopital, polinomio de Taylor, diferencial de una función, etcétera. ¿Tenemos que verlos solos o no tenerlos en cuenta? Ojo, para eso, fíjense que en el video de tarea de aula, de aplicaciones de la derivada, yo al final del video explico bien cuáles son las páginas que entran y qué cosas entran. De la parte de aplicaciones de la derivada vamos a ver lo que se llama estudio de funciones, ¿sí? Que es a partir de la ley buscar, por ejemplo, dónde crece, dónde decrece, dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, buscar máximos, mínimos, puntos de inflexión, bueno, aparte de varias otras cosas más. Eso por un lado, estudio de funciones es uno de los temas de aplicaciones de la derivada. Y otro tema de aplicaciones de la derivada es L'Hopital, ¿sí? Ese sí entra. No todos los casos, entran algunos casos. Y también los teoremas de Rolle y de Lagrange. Hasta ahí, digamos, eso solo. Fíjense que después sigue el capítulo en el libro, está lo que bien dice esta alumna, que no me acuerdo el nombre,
que está ¿cómo? María Emilia. María Emilia, sí. Bien. María Emilia, claro, bien dice, está polinomios de Taylor, después está diferenciales, aproximación lineal, bueno, todo eso no entra, ¿sí? Esa otra parte no entra, ¿está bien? Entonces sería estudio función, los teoremas de Rayleigh y de Lagrange, aplicarlos, y regla del L'Hopital, no todos los casos, sino creo que es el caso 1 y el caso 2. Bueno, porque hay varias preguntas sobre lo de la regla del L'Hopital, sobre los casos que entran, los que no entran. Bien, ahora si quieren después lo vemos, ¿sí? Ahora lo vemos. Una pregunta más, dice una pregunta, ¿el video de tarea de aula de aplicaciones de la derivada está en el mismo canal que los videos de teoría? Porque no aparece, solo me salen los 3 de teoría sobre ese tema. No, nosotros hicimos una lista de reproducción, ¿sí? Donde es de tarea de aula matemática 1, creo que se llama así. Y ahí están todos los videos de tarea de aula subidos en el orden en que se fueron dando, ¿no? Ahí está el video, no está con los de teoría, está con los de tarea de aula. Es una lista de reproducción distinta. ¿Sí? Cuando ustedes ingresan al canal de YouTube, les aparecen las distintas listas de reproducción y ahí es donde tienen que buscar los videos de tarea de aula. Bueno, y tengo otra pregunta de Juan Manuel que dice, yo tengo muchas dudas con las demostraciones. No sé si las tengo que saber de memoria o solo entenderlas, sobre los teoremas de aplicaciones de la derivada. En realidad, sí, eso lo tienen que hablar con Valeria, porque el tema de las demostraciones de los teoremas, si entran o no entran después en el examen final, eso lo va a determinar ella. Así que eso pregúntenselo. Igualmente está bueno mirarlo y entenderlo, pero bueno, por ahí a eso no sé si le estamos prestando mucha atención. No sé si ella lo dio en la teoría, si no, después lo vemos. Después lo vemos si querés. Bien. Bueno, sigo con este repasito. No sé, Su, si había alguna otra pregunta más. No, más después cuando lleguemos al L'Hopital, ahí vamos a aclarar dudas. Preguntan sobre el L'Hopital, que tiene dudas sobre los casos del L'Hopital y ejercicios puntuales del L'Hopital, el ejercicio 4, el F y el G del L'Hopital, pero como todavía no llegaste ahí, por eso no te lo había dicho, pero hay varios interesados en L'Hopital. Dale, ya vamos a llegar, sí. Bien, entonces vemos rapidito esto que es, esto seguramente ya lo saben, ¿sí? Todas las derivadas de las funciones, la del seno, es el coseno, la del coseno, que es menos seno, la del logaritmo, que en base a de x, que es 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre x, y la función logaritmo natural, que esta es el ejemplo que yo les daba antes con el dominio, que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿sí? Bien, la función exponencial, a a la x, la derivada es a la x por logaritmo natural de a, y el caso especial de la función exponencial, que se mantiene igual cuando se deriva, ¿no? E a la x, me termina quedando la derivada e a la x. La raíz cuadrada, ¿sí? Que es 1 sobre 2 por raíz de x. Y bueno, después la regla de derivación, estas que por ahí las que más les cuesta generalmente es la regla de la cadena, ¿sí? Que bueno, cuando tenemos una suma o una resta, se deriva término a término. Si tenemos el producto, se utiliza esta formulita que está acá. Acuérdense que no es el producto de las derivadas, sino que tengo que hacer la derivada de una por la otra sin derivar, más esta sin derivar por la segunda derivada. Y la regla del cociente, que también no es el cociente de las derivadas, sino que tengo que aplicar esta formulita que está acá, ¿sí? Bien, la regla del producto y la regla del cociente, esas se las tienen que acordar. Y cuando tengamos el examen presencial, eso ustedes lo tienen que saber. Bien, vuelvo acá. Después, lo que habíamos visto, regla de la cadena, que me acuerdo que por ahí les había costado un poquito esto, cuando lo vimos en esa última tarea de aula en vivo que hicimos, ¿sí? Que cuando tienen una composición, ¿está bien? Que era, ¿se acuerda que decíamos? Era la derivada de una composición, de f compuesta con g, es la derivada de la función externa de f, compuesta con g de x, que es la función interna, por la derivada de la función interna, ¿sí? Y bueno, para el caso de 3 funciones, si tuvieran, ¿sí? Utilizamos esta formulita, ¿está bien? Pero bueno, generalmente la que usamos es una composición con 2 funciones. Bien, eso estuvimos viendo en la clase número 1,
de derivada. En la clase número 2, lo que vieron fueron algunos ejercicios, ¿sí? En donde más que nada vieron la interpretación de la derivada como la pendiente de la recta tangente. Lu, Y también, que tengo una pregunta que con la regla de la división. Dice, cuando g' de x es igual a 0, ¿cómo derivamos el cociente? lo que pasa, cuando g', no, ¿cómo dice? Cuando g'. Cuando g' es igual a 0, ¿cómo derivamos el cociente? Lo que pasa es que Bueno, abajo no va g'. Abajo, ojo que no va g', va g, ¿sí? Entonces no tengo problema. Si g' es 0, esto se anularía y me quedaría la derivada de f por g sin derivar. Espera, Lu, quiso decir g de x igual a 0. Lo que pasa es que g de x no puede ser 0 porque, digamos, ahí no existiría la función, ¿sí? Si g de x es 0, es que no existe la función f sobre g en ese valor, ¿sí? Entonces ya no sería ni continua. Si no es continua, no es derivable, ¿está bien? Porque no estaría definida. Ya entendió. Bien. Bien, bueno. Entonces, en la clase 2, este era el video que tenían que ver, que si no lo vieron, ya vayan a mirarlo, ¿sí? En donde tenían el ejercicio 16, ¿sí? Se resolvían varios ejercicios, en donde está la interpretación de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Que es la derivada de la función en ese punto, ¿está bien? Y en donde en general lo que se veía era que justamente cuando la función es estrictamente creciente, la derivada va a ser positiva, porque las rectas tangentes van a ser crecientes y entonces sus pendientes son positivas. Donde es estrictamente decreciente, ¿sí? La derivada es cero, es negativa, y si es cero, ¿está bien? Es porque tenemos justamente una recta tangente horizontal, ¿sí? Que eso justamente después se ve en la clase de aplicaciones de la derivada, que ahí vamos a ver si es que hay máximos o mínimos relativos, ¿sí? No sé si este ejercicio, si lo vieron, si tienen alguna duda, si quieren lo miramos, y si no, bueno, seguimos con el repaso teórico. No hay respuestas aún. ¿Hicieron este ejercicio? ¿Lo vieron al video? Bueno, acá contestó Joana que lo entendió, Yamila dice que sí lo entendió. Bueno, sí, están diciendo que sí, que lo vieron y que lo entendieron. Entonces continuamos con el repaso. Vamos a ver el repaso. Entonces, había que acordarse que si f es derivable en x0, entonces f es continua en x0, ¿sí? Y si f es derivable en x0, es que existe una recta tangente no vertical a la gráfica de f en el punto x0, f en x0. Y justamente la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en x0, ¿sí? Y no tenemos que tener un punto anguloso, ¿está bien? Porque si hay un punto anguloso ahí es que no existe la derivada, ¿sí? Bien. Entonces, un criterio gráfico para detección de puntos de derivabilidad de una función, ¿está bien? Era que si tenemos, si f derivable en x0, entonces en ese punto, x0, f en x0, la gráfica de f es una curva suave, sin descontinuidades, porque justamente si no es continua no es derivable, sin puntos angulosos, ¿sí? Porque tiene que existir las derivadas laterales del cociente incremental y tienen que ser iguales, y sin recta tangente vertical. O sea, todo eso tiene que pasar, ¿está bien? Si es derivable en x0. ¿Está? Y la contrarrecíproca es que si no tenemos una curva suave, ¿sí? Si presenta alguna discontinuidad o hay algún punto anguloso o tenemos una recta tangente vertical, entonces la función no es derivable en ese punto. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, que vamos a ver eso para ver si existe la derivada o no. Si tiene una discontinuidad, si tiene un punto anguloso, si tiene una recta tangente vertical. ¿Está bien? Acuérdense, la recta tangente vertical, por ejemplo, verá, en este caso acá, ¿sí? Que si pensamos en las rectas tangentes, en este punto, ¿sí? La recta tangente va a ser esta que está acá. ¿Está bien? Entonces, ahí no existe la derivada. Bien. Sigo con esto.
Entonces, un criterio gráfico para la detección de puntos de no derivabilidad, ¿sí? De una función, ¿está bien? Es que entonces no es una curva suave, es lo que dijimos antes, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tenga una discontinuidad, que tenga un agujero. Sí. Ah, Juan Manuel dice, eso era un punto anguloso extremo, ¿no? Un punto anguloso, claro. Extremo. No sé si estás en el libro, ahora no recuerdo. En realidad, sí, está bien, es un punto anguloso, pero digamos, la recta tangente existe y es así, es esta que está acá. Lo que pasa que si pensamos en la derivada, ¿está bien? Lateral, ¿está bien? Fíjense que las derivadas me darían infinito, ¿está? Porque digamos que esto se va acercando cada vez más a un punto, ¿sí? A la recta tangente vertical. Preguntan si este PowerPoint está subido al Drive. Creo que sí. ¿Pero están subidas las clases por separada y este es el compilado que hizo Flor o vos estás Sí, exactamente. Sí. Este es un De compilado. acá, este es un compilado. Este ejercicio está resuelto y está esa clase 2 de derivada, está subida. Pero este PowerPoint que estoy mostrando yo ahora, no, todavía no está subido. Lo vamos Pero a subir serían igual. como que los otros están más detallados. Estos hicimos para hacer un resumen, un repaso nada más. Exactamente. El video está más detallado y está resuelta en las actividades. Bueno, sigamos. Bien. Bien, entonces estábamos con este cuadrito, ¿sí? Si no es derivable en x igual a 0, ¿sí? Tiene una discontinuidad en x igual a x0, esa podría ser una opción. Entonces que tenga un agujero o que tenga un salto, como ya habíamos visto. Que tenga un punto anguloso, que sería eso que está ahí, o que tenga una tangente vertical en x igual a x0, ¿sí? Entonces fíjense que sería, ¿está bien? Que nos daría algo así. O tiene un punto anguloso o una discontinuidad. ¿Está bien? Acá la discontinuidad también podría haber una asíntota, ¿sí? Y que la función se vaya a más infinita. Bien, entonces, vamos a ver acá. Acá había en el ejercicio, se podía ver que entonces había un punto anguloso en x igual a menos 3, ¿sí? Que ahí también iba a haber un punto anguloso, que no iba a ser derivable en x igual a menos 1,5. Ahí en 0, fíjense que no es continua, entonces no es derivable. En 2 tampoco es continua, hay un salto, entonces tampoco es derivable. Y ahí en x igual a 3 tenemos una recta tangente vertical, ¿sí? Entonces ahí podemos ver esos tres casos, ¿sí? O punto anguloso, o discontinuidad, o tangente vertical. Entonces en ninguno de esos puntos la función va a ser derivable, ¿sí? Después en el resto sí, va a ser derivable. Y ahí, perdón, que me comí, en x igual a 4 también hay un punto anguloso, ¿está? Entonces, ¿se entiende a eso la diferencia entre punto anguloso, punto de recta de tangente vertical? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Parece que A no. ver, sí, dice, ¿por qué el de menos 1,5 se considera punto anguloso? Bien. Acá, fíjate que esto en realidad parece una recta y después que aparece, ¿no? Una parábola, ¿está bien? En general, nosotros tendríamos que tener las leyes de las funciones para decir, bueno, si tenemos un punto anguloso o no, haciendo las derivadas laterales, ¿está bien? Acá, fíjate que este segmento que está acá, podríamos pensarlo como que, bueno, la derivada justamente va a ser la pendiente, ¿sí? Y acá la derivada va a ser, bueno, justamente la derivada de esta función que pareciera, no sé si una cuadrática o algo similar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay un punto anguloso cuando tenemos tipo un pico. ¿Cómo lo podemos Pero observar? preguntan también, ¿en x igual a 3 es un punto anguloso? Tenemos tangente vertical. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos un punto anguloso significa que las derivadas laterales, ¿sí? Me van a dar valores finitos, pero van a dar distinto. ¿Está bien? Por ejemplo, acá la derivada me va a dar la pendiente de este segmentito de recta,
¿sí? Que es positivo, y de este lado la derivada me va a dar un número negativo porque va a ser la pendiente de ese segmento, ¿sí? Que como es decreciente va a ser negativo. Entonces las derivadas laterales me dan distintas, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Si yo pienso, o piensen en las rectas tangentes, la recta tangente acá va a coincidir con la misma recta, ¿está bien? Y la recta tangente de este pedacito va a coincidir con la misma recta. En cambio acá, ustedes siempre piensen en la recta tangente como la recta donde tienden las rectas secantes. Si yo tomo este punto y trazo una recta secante y me voy acercando cada vez más a este punto que está acá y hago infinitas rectas secantes, ¿sí? ¿A qué recta se van acercando esas rectas secantes? Y a la recta x igual a 3. Y lo mismo acá. Si yo hago una recta secante, tomo este punto que está acá y un punto que está acá y trazo una recta que pase por esos dos puntos y este punto me voy acercando cada vez más a este, ¿sí? Todas esas rectas secantes van a ir tendiendo a la recta vertical x igual a 3. ¿Sí? ¿Qué? Dice, sí. Julieta dice, ¿sería porque hay un cambio de ley? ¿Entonces las derivadas dan distintas? Puede ser que sí o puede ser que no. Ojo que hay casos en donde hay un cambio de ley y sin embargo las derivadas laterales me dan igual. Y entonces no hay punto anguloso y existe la derivada en ese punto. ¿Sí? En general, el punto donde cambia la ley es un punto que vamos a investigar, porque puede no existir la derivada, ¿sí? Pero en realidad puede darse cualquiera de estos tres casos, de que haya un punto anguloso, de que haya un salto, ¿sí? Infinito o finito, o que haya una discontinuidad, o que haya, digamos, un punto donde la recta tangente es vertical. ¿Está bien? No sé si se entiende. ¿Sí? Acá fíjense que en este punto la recta tangente vendría a ser una cosa así, y de este lado la recta tangente es horizontal, es la misma recta. Entonces ahí no coinciden las rectas tangentes, de un lado y del otro. ¿Sí? Ahí están diciendo que sí entienden. La última alumna que preguntó dice que ya entiende. Bien. Es como que ustedes se tienen que ir imaginando esas rectas tangentes. Si de un lado no coincide con el otro, hay un punto anguloso. ¿Sí? Acá coinciden las dos, pero es una recta tangente vertical. Y una recta tangente vertical sabemos que no tiene pendiente, no se puede escribir de la forma y igual m por x más h. Entonces no podemos decir que es la derivada, que tiene derivada. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces esto es lo que ustedes tienen que siempre reconocer en el gráfico. ¿Sí? Puntos angulosos, discontinuidades o puntos de recta tangente vertical, porque son los puntos donde no va a ser derivable la función. ¿Sí? Después en el resto de los puntos vemos que son es una curva suave, ¿está bien? Y que en los otros puntos no voy a tener problemas. ¿Sí? Bien. Bueno, en este había que graficar las rectas tangentes, fíjense ahí está graficada. Siempre se grafica justamente pensando a dónde van tendiendo esas rectas secantes. Dejando fijo este punto P, yo agarro un puntito de acá y trazo una recta secante. Y estos puntitos que están acá cada vez los aproximo más a P. Entonces es la recta a donde tienden las rectas secantes. ¿Está bien? De este lado lo mismo. ¿Sí? Esto era, bueno, un poco medio ojo, ¿sí? Fíjense que ahí están las rectas tangentes en esos puntos donde sí existe, ¿está bien? La recta tangente. Acá, en este caso existe la recta tangente, pero no es derivable en ese punto. ¿Está? Bien. Y acá, bueno, acá fíjense que quedan rectas tangentes horizontales. ¿Acá hay alguna duda? ¿Se dan cuenta cómo trazar la recta tangente? Todavía no hay respuesta. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo tienen que ir trazando las rectas tangentes? Bueno, Juana dice que sí, Fiorella dice que sí, Emiliano dice que sí, bueno, Maggie, Manuel,
Manuel dice, creo que sí. Bueno, eso hay que practicarlo. Exactamente, sí, hay que practicar. Si no, yo le propongo que con un GeoGebra, si quieren después lo hacemos, con un GeoGebra es bastante fácil de graficar, ¿sí? Las rectas secantes y ver a dónde va a tender esa recta tangente, ¿está bien? Eso está bueno como práctica para hacerlo. Pero yo les explico cómo hacerlo. Bien, Bien, seguimos. Después lo que tenían que hacer era ver la pendiente de T, ¿sí? La recta tangente del gráfico de F en P. Y establecer para cada x0 en B, leyendo el gráfico, si m de t es positiva, negativa, cero o no existe. ¿Está bien? Entonces ahí había que acordarse que si la recta es creciente, la pendiente, gracias, la pendiente es positiva. Si es decreciente, la pendiente es negativa. Y si es constante, es decir, una recta horizontal, la pendiente es cero. ¿Sí? Si es vertical, no existe la pendiente. Y bueno, si no existe T, no existe la pendiente. ¿Sí? Aguánteme un cachito que ahí está, ahí pidiendo todo. Ahí está. Bien, entonces vamos a ver eso. ¿Sí? Fíjense que entonces ya con este dato, ¿qué les parece? Ahí la pendiente, ¿cómo va a ser? En esa recta. En ese punto, en menos 4. ¿Sí? Tenemos siempre que asociar la pendiente de la recta tangente con la derivada. Ahí están respondiendo y dicen que es positiva. Positiva, perfecto. Bien. Bien, después en menos 2. Negativa. Bien, sí. Y en menos 1. Constante dicen, pero después, bueno, ya dicen todos cero. Bien, ojo que yo estoy preguntando, está bien, la recta es constante, pero la pendiente de esa recta es 0, ¿sí? Bueno, después entonces, análogamente, ahí en 1, sabemos que como es creciente va a ser positiva, ¿sí? Y en 3, no existe. Exactamente, no existe porque es una recta vertical, ¿sí? Entonces no se puede escribir de la forma, como conocemos las rectas, m por x más h, ¿sí? Bien, no existe entonces. Bueno, y en 4,5, que es horizontal, pasa lo mismo que en menos 1, ¿sí? Sí, La pendiente va a ser 0. Sí, están respondiendo cero. Perfecto. Bien, entonces, en lo analizado en el ítem anterior, ¿sí? Podemos decir que no existe tangente en x0 para los puntos menos 3, 0, 2 y 4, ¿sí? Que eran donde estaban los puntos angulosos y el salto, ¿sí? Los saltos acá y acá, ¿sí? Que teníamos también un punto anguloso. Y que no existe la recta tangente en menos 3, ¿sí? En 0, en 2 y en 4 tampoco. ¿Está bien? Bien, y ahí habría que agregarle, tampoco existe en 3. ¿Sí? Tampoco existe M de T en 3. ¿Está bien? O sea, aparte de los otros puntos donde teníamos punto anguloso o donde teníamos alguna discontinuidad, acá si bien existe la recta tangente, la derivada, o sea, no existe la pendiente. ¿Sí? Entonces la derivada ahí no hay. Bien. Analizar y discutir la validez de las siguientes afirmaciones, decía. Si la pendiente de la recta tangente es positiva, existe un entorno de x0 donde f es estrictamente creciente. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir acá? Fíjense. En este caso, ¿existe un entorno de menos 4 donde es estrictamente creciente? Dicen que sí, verdadera. Bien, perfecto. ¿Está bien? Y acá va a pasar lo mismo. ¿Está bien? Fíjense que si tenemos entonces que la pendiente en un punto de la recta tangente es positiva, entonces va a existir un entorno de ese punto donde la función crece. ¿Sí? Bien, ahí están marcados los entornitos. Por ejemplo, ese, ¿sí? Podría ser otro más grande. ¿Está bien? Pero no muy grande porque si tomo, qué sé yo, desde el menos 5 hasta el 2,
está en -2, ¿sí? No, ahí ya no, porque acá es decreciente. Bien. Y después, si la pendiente es negativa, ¿sí? También vemos lo mismo, que existe un entorno, pero ahora donde es estrictamente decreciente. ¿Está bien? Entonces, si la derivada, perdón, si la pendiente de la tangente es negativa, entonces existe un entorno donde es decreciente. Bien. Y en esos casos, fíjense que o sea, no tenemos un entorno donde sea positiva o negativa. Fíjense que no siempre existe un entorno donde f de x sea igual a f en x0. O sea, no es constante la función, sino que, porque acá cambia la función. También pasa de ser, fíjense que pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces, acá que era 0, la pendiente de la recta tangente, ¿está bien? Ahí hay una cuestión con la monotonía, ¿está bien? Bien, entonces, podemos decir que cuando la pendiente de la tangente es positiva, va a existir un entorno en x0 donde f es estrictamente creciente. Si la pendiente de la recta tangente es negativa, va a existir un entorno de x0 donde f es estrictamente decreciente. Esas parecen ser verdaderas, pero vamos a la última afirmación, que si si la pendiente de la recta tangente es 0, existe un entorno de x0 donde la función coincide con la imagen en x0 para todo x del entorno. ¿Está bien? Esta no parece ser cierta, ¿no? Esta es falsa. Entonces vamos a buscar la veracidad de las dos primeras afirmaciones, ¿no? Bien, fíjense que habíamos dicho, si la derivada de la función en el punto x0 es la pendiente de la recta tangente, entonces nosotros sabemos que este cociente incremental, justamente como la derivada en x0 es el límite, cuando x tiende a x0 de ese cociente incremental, ¿sí? Y como esto tiene que ser positivo, nosotros sabemos que este cociente incremental tiene que ser positivo en algún entorno de ese punto, ¿sí? Bien. Este era el teorema de conservación del signo. Ese lo han visto en teoría seguramente, ¿no? Y entonces, si tomamos, por ejemplo, los x pertenecientes a un entorno que sean menores a x0, ¿sí? Obviamente tenemos que x menos x0 es negativo. ¿Está? Entonces, si esto es negativo, esto que está acá, para que todo el cociente sea positivo, lo de arriba también tiene que ser negativo. ¿Sí? Y entonces, nos queda que f de x es menor que f en x0. ¿Está? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa para los x que sean mayores a x0. ¿Está? Entonces, si x es mayor a x0, x menos x0, ahora este cociente que está acá abajo va a ser, perdón, esta resta que está acá abajo va a ser positivo. Entonces, para que todo esto sea positivo, lo de arriba va a tener que ser positivo. ¿Sí? Entonces llegamos a que f de x es mayor que f en x0. ¿Está? Entonces, fíjense que va a ser estrictamente creciente, ¿no? Porque si tenemos un valor que es menor que x0, la imagen de x es menor que f en x0. Para todos estos x que están aquí. Y para los x que sean mayores que x0, la imagen de estos valores x es mayor que f en x0. ¿Está bien? Entonces es creciente en este entorno. ¿Sí? Bueno, análogamente se prueba con la negativa, ¿no? Ahora sabemos que el cociente incremental tiene que ser menor que 0 porque la pendiente de la tangente es negativa, que era la derivada del punto en x0, y que la derivada en x0 es este límite. Entonces, si esto me tiene que dar negativo, es porque en algún entorno del punto el cociente incremental es negativo. Bueno, y hace lo mismo, ¿no? Si dice, bueno, si x es menor que x0, x menor que x0 es negativo. Y para que todo este cociente me dé negativo, si lo de abajo es negativo, lo de arriba tiene que ser positivo. ¿Sí?
Entonces de ahí, planteando, bueno, de que f de x menos f en x0 tiene que ser mayor que 0, sale que f de x es mayor que f en x0. Y lo mismo que antes, si tomamos entonces esto que está acá, ¿sí? Los x mayores a x0, entonces x menos x0 es positivo, y si esto es positivo, para que todo sea negativo, lo de arriba tiene que ser positivo. Tengo una pregunta. Sí. Pregunta Juan Manuel. Si no lo fundamentamos así, ¿está mal mi respuesta en un examen? Y Ariana dice que tiene la misma duda. Sí, por ahí este tipo de cosas no las tomamos tanto en un examen porque sabemos que son por ahí un poco más difíciles, ¿sí? Era una demostración que bueno, que la hicimos a propósito para la tarea de aula, ¿está? Generalmente las cosas que tomamos en los exámenes para justificar no requieren de una demostración así tan formal. ¿Sí? Es algo más sencillo, como un verdadero y falso, algo que pueden justificar con palabras. ¿Está? No se asustan. Si quizá lo ven así y dicen, a mí esto no se me ocurre. Bueno, la idea no es que se les ocurra, sino que por eso se lo estamos Lo que mostrando. tenemos que prestar atención es al razonamiento que se hace para hacer la demostración. Exactamente, que la entiendan. Que la entiendan, eso es lo importante, que entiendan paso a paso que se está aplicando, ¿sí? Que se está aplicando. Eso es lo importante, ¿está? No, y aparte que vean que no es que sacamos nada de la galera, no inventamos nada, sino que vamos analizando y vemos a dónde queremos llegar con lo que tenemos. Bueno, dice que se quedan más tranquilos. Sí, yo sé que esto por ahí los puede asustar, pero no. Después en el examen no somos tan malos. Bien, bueno, entonces, decíamos antes, creo que lo dije al revés, si x menos x0 es positivo, para que todo sea negativo, lo de arriba tiene que ser negativo, ¿sí? O sea, si todo es negativo, lo abajo es positivo, por regla de los signos, esto tiene que ser negativo, para que al dividir por algo positivo me dé negativo. Entonces, f de x menos f en x0 es negativo, es menor que 0, entonces paso para el otro lado, f en x0, y nos queda entonces que la función es estrictamente decreciente, ¿sí? Porque para los x menores que x0, las imágenes en x son mayores que en x0, fíjate que se da, cambia, digamos, la desigualdad. Y para los x mayores que x0, resulta f de x, o sea, las imágenes en x menores que las imágenes en x0, ¿sí? Entonces esto significa que es estrictamente decreciente en el entorno de ese punto. ¿Está? Esto es una demostración, ¿sí? Nosotros para demostrar que algo es verdadero, fíjense que hacemos un razonamiento general, no nos basamos en la función que teníamos antes, sino que estamos diciendo que esto es válido para cualquier función f, ¿sí? Bien, bueno, si no hay duda acá, paso, ¿sí? Después ustedes leanlo tranquilos. Bien. Entonces, esto es un poco lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Bien, si es derivable en x igual a x0, es que existe la derivada en x0 y que justamente la derivada en x0 es la pendiente de la recta tangente. Ahora, ¿cómo hallar la ecuación de la recta? ¿Sí? De la recta tangente, de esa recta t que está ahí. ¿Cómo hacemos para encontrarla? Entonces, una opción que, digamos, acá hay dos opciones y ustedes pueden usar la que ustedes más quieran, la que más les guste. ¿Sí? Una opción es decir, bueno, pues ya sé que la pendiente, o sea, yo tengo que encontrar la recta t, la ecuación de la recta t. Ahora, la ecuación de la recta t va a ser de la forma m por x más h. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente yo ya sé que es la derivada de la función en el punto. Entonces, directamente hago la derivada de la función, la evalúo en el punto en cuestión y ya tengo el numerito de esa manera. ¿Sí? Y para encontrar h, que es la ordenada al origen, que sería acá donde corta esa recta al eje y, ¿sí? Lo que podemos hacer es reemplazar la x por x0 y la y por f en x0, ¿sí? Porque sabemos que ese punto
pertenece, si bien pertenece a la gráfica de la función, también pertenece a la recta tangente. Entonces, con ese punto reemplazando la x por x0 y la y por la imagen en x0, ya puedo despejar h de esa ecuación y calcular. ¿Está bien? Y si no, pueden utilizar, ¿sí?, la formulita, esta que está acá, ¿sí? Esta formulita la pueden usar siempre y cuando se la acuerden y bien, ¿sí? Porque después, como se estudian de memoria y no la terminan de entender mucho, después acá le ponen f', acá ponen f de x0, bueno, se confunden. Entonces, si se la van a aprender de memoria, apréndansela bien y traten de entender, ¿sí? Bien, lo que está haciendo acá, bueno, es reemplazar la función en el punto, o sea, lo que vale f en x0, la imagen en x0, f' en x0, que sería la pendiente de la recta tangente, y acá x menos x0, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una formulita. Yo generalmente les recomiendo que hagan la opción 1, que no tengo que recurrir a tanta memoria, ¿sí? Pero bueno, esto como ustedes quieran y como a ustedes les resulte más fácil. ¿Acá hay alguna duda? Todavía no respondió nadie, Lu. ¿Tienen dudas hasta acá? No dice que se entendió. Joana dice que entendió. Bueno, pero es la única que respondió. Manuel dice que no. Bueno, Seba dice que se entendió bien. Fiorella también entendió. Bueno, si no, después nos metimos más en los ejercicios y capaz que con eso ahí ya se termina de entender mejor, ¿sí? Bueno, pues sí, recuerden que esto es repaso teórico, por eso va rapidito, porque esto ya estaba en los videos. Exactamente. Ella dice que no le quedó claro la parte de cómo sacar h con la ecuación de la lineal. Claro, porque, digamos, la derivada ya la podés calcular. Podés hacer la derivada, ponele que sea seno de x, ¿sí? La función. Entonces, y que el punto x0 sea 0, supongamos, ¿no? Entonces vos podés hacer la derivada del seno, que es el coseno, perdón, evaluarla en 0, coseno de 0 me daría la pendiente, que me da 1, ¿sí? Y después yo sé que en 0, el seno vale 0, ¿sí? Entonces, el punto sería el 0, 0, el punto que pertenece a la gráfica de la función y a la gráfica de la recta tangente. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la x por 0 y la y por 0. ¿Sí? Bueno, justo ahí se anula todo y me queda que h tiene que ser 0. Pero si acá me hubiese quedado yo 0 y acá 1, bueno, h valdría 1. ¿Sí? Es como que reemplazo la x y la y por el punto donde yo estoy calculando la derivada. ¿Está? Reemplazo acá y acá, esto ya lo tengo, entonces todos estos son numeritos y puedo entonces despejar h. ¿Sí? Si no, bueno, ahora ya, como les decía antes, después lo vemos en un ejercicio particular. Bueno, nadie dice nada, Luz. Continúa. Vamos a continuar entonces. Acá, fíjense, creo que acá estaba hecho, a ver, allá la ecuación de la recta tangente y normal a la gráfica de la curva definida por f en los puntos cuyas abscisas se indican. Y de ser posible, realizar el esbozo de la curva y graficar en el punto indicado la recta tangente obtenida. Bien. Entonces, uno de los puntos era 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a usar la formulita. F en x0 más f' en x0 por x menos x0. F en x0 es f en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Vengo acá y reemplazo la x por 0. Me queda 0 más 2, 3 por 0 menos 2, me queda 2 sobre menos 2, menos 1. Otro dato que necesito es la derivada de f en 0. Entonces, ¿qué hago? Vamos a derivar la función primero. Tengo que aplicar, como es un cociente, fíjense, tengo que aplicar la regla del cociente. Entonces, ¿se acuerdan que era la derivada del numerador por el denominador sin derivar? Menos el numerador sin derivar
por la derivada del número del denominador sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Bueno, derivando entonces x más 2, ¿sí? Acuérdense ahí las formulitas que tienen que acordar, que la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0, entonces me queda 1. Y acá la derivada de 3x me queda 3, la derivada de menos 2 es 0. ¿Sí? Entonces reemplazo ahí por las derivadas. Después, bueno, acá puedo hacer distributiva, ¿sí? Menos adelante el paréntesis cambia los signos. Y me termina quedando menos 8 sobre 3x menos 2 al cuadrado. Entonces, ahora, con esta función derivada, lo que voy a hacer es calcular la derivada en 0. ¿Sí? Reemplazo la x en 0. Esto me queda, bueno, menos 8 sobre menos 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda menos 8 sobre 4 menos 2. Bien, y entonces volviendo a lo anterior, ya tengo f' en x en 0, f en 0, y acá es directamente reemplazar por 0. Ya reemplazando esos valores, ya tengo entonces la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Esto reemplazo por menos 1, perdón, por menos 2, y esto por menos 1. ¿Sí? Entonces me queda menos 1 más 2 menos 2 por x menos 0. Acá, bueno, x menos 0 me da x, o sea que me queda menos 1 menos 12. Esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Está hecho con la opción 2 de la que vimos antes. Bien. La recta normal, ¿sí? Para hacer la ecuación de la recta normal, la recta, usted lo que se tiene que acordar es la relación que había entre las pendientes de dos rectas que son perpendiculares, ¿sí? Y la relación que hay entonces entre la pendiente de la tangente con la pendiente de la normal es que cuando las multiplico me da menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, la pendiente de la tangente era menos 2, ¿sí? Esta es la pendiente. Entonces, cuando lo paso dividiendo, me queda que la pendiente de la normal es 1/2. ¿Sí? Entonces nos queda que y es igual a 1/2 de x más h. Y además sabíamos que en 0 la función valía menos 1. Entonces, ese punto de la recta tangente también va a ser un punto de la recta normal. Por lo cual, lo que podemos hacer es reemplazar la x por 0, la y por menos 1, ¿sí? Y despejar h. ¿Está bien? Este es un ejemplo bien concreto de cómo se despeja h teniendo la pendiente y un punto de paz. Claro, exactamente. Entonces, fíjense que acá, bueno, esto nos queda menos 1, 1/8, a ver, ¿por qué 1/8? 1/2 sería, ¿no? 1/2 por 0, 1/2 por 0 más h igual a menos 1. Ojo ahí entonces que hay un error. Acá sería 1/2. Pues yo reemplazo en esta, que está acá arriba. Entonces reemplazo la x por 0 y la y por menos 1. ¿Sí? Y entonces ahí despejo h. Me queda que h es menos 1. Entonces la ecuación de la recta normal es 1/2 por x menos 1. ¿Sí? Y igual a 1/2 por x menos 1. ¿Está bien? Hay que acordarse de esto de la relación entre dos rectas perpendiculares, ¿sí? Que la pendiente de una es el opuesto del recíproco de la pendiente de la otra. Bueno, y después entonces la gráfica. Fíjense que ahí les queda, esta es una función homográfica, ¿sí? Y entonces tienen la recta tangente sería esta, y la recta normal sería esta. ¿Saben? Que es perpendicular a la tangente y pasa por el punto donde es tangente, ¿sí? La recta de la curva. ¿Está? ¿Hasta acá? No sé si hay alguna pregunta. Dice que sí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá? Dicen que hasta acá están bien. Bien. Bien, bueno, entonces, bueno, acá hay un problema, no sé si también lo entendieron, si lo vieron. En el problema 27, y en general en los problemas de esa sección, lo que hay que pensar es en la derivada, o sea,
vuelvo recapitulando un poco de lo que hicimos antes. Antes vimos la derivada como la pendiente de la recta tangente. Esa es la interpretación geométrica, ¿sí? Si usted le pide la interpretación geométrica de la derivada, ustedes tienen que decir que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Lu, tengo una pregunta de Julieta, dice, ¿hay alguna forma de saber si la homográfica va a estar en cuadrante 1 y 3 o 2 y 4? Sí, en realidad sí, había una forma, pero la más fácil es evaluando en ciertos puntos. O sea, evalúa en 1, en 2, y con eso ya te vas a dar cuenta. ¿Sí? Sí, porque podés sacar las asíntotas, que eso tienen una forma de sacar las asíntotas, y Claro, después sí. graficar un par de puntitos. Y eso ya te determina en qué cuadrante va a estar y en qué cuadrante va a estar la otra rama que es simétrica respecto del punto donde se cortan las asíntotas. Tienen ¿Sí? que volver a ver las clases de cuando hicimos función homográfica, que ahí había un montón de ejemplos de cómo graficarlas y todo. Sí. Yo sé que hay alguna regla que Y hay, con los coeficientes, yo ahora no me la acuerdo, pero porque no la uso nunca realmente. no, porque Pero a hay mí que apelar mucho a la memoria para eso, para sacar claro, en forma automática si está en el cuadrante 1 o 3. Hay que tener mucha memoria y acordarse de muchas cositas. claro. Sí, que en general le decimos, no les recomendamos eso porque después se confunden por aprenderse de memoria ciertas cosas. Siempre lo importante es saber interpretar. ¿Sí? Entonces ustedes pueden calcular la función en 1, en 2, y ya sabes si está en el cuadrante 1 o en el cuadrante 4. Y ya A ver, dependiendo de sí, sí eso, entendí, espera, dice sí, entendí homográfica, pero por ahí vi que cuando había un menos en el numerador, estaba en el segundo, pero no en todos los casos. no, por eso, sí, hay una regla ahí entre el No lo A, el B, el entendieron. C y el D, pero yo no me la acuerdo ahora. Sí la he visto y sé que existe, pero ahora no me la acuerdo así, ya para decírtela. Pero sí existe, hay una forma. Pero bueno, no la recomendamos, por eso ni la damos nosotros. Por eso ni la damos. Bueno, entonces, recapitulando con lo que había dicho antes, ¿sí? El tema de que la interpretación geométrica es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Que es igual a la derivada de la función en un punto. Y también hay una interpretación física de la derivada. La interpretación física de la derivada es la velocidad con la que está cambiando algo. Generalmente ustedes van a tener algo que está variando en función del tiempo. Por ejemplo, en el problema 27 era la masa de un isótopo radioactivo, ¿sí? De un elemento químico, que en este caso se está desintegrando, ¿sí? Entonces la masa de ese isótopo radioactivo está en función del tiempo, ¿sí? Y eso se está desintegrando. Entonces, para calcular, por ejemplo, la rapidez o la velocidad de descomposición en función del tiempo, lo que hay que hacer es derivar la expresión y calcular, bueno, en el tiempo que nos pide, o si nos pide en función del tiempo, dejarla como una función que depende de t, ¿sí? Pero la velocidad con la que algo está cambiando en función del tiempo, ¿sí? Es la interpretación física de la derivada. ¿Está bien? Te hago una pregunta. Sí. Yo vi un ejercicio, no del libro, estaba repasando ejercicios que hay en el Mega, y había un ejercicio que decía calcular la velocidad hasta los 8 meses. Y era, la función estaba dada, el tiempo estaba dado por mes. ¿Tendría que calcular en el mes 1, 2, 3 en ese caso? ¿O cómo sería? No, seguramente es en 8, ¿sí? Porque como te dice, hasta 8 meses, en los, digamos, pasados los 8 meses, ¿sí? Es decir, como te dice, hasta, no me acuerdo, bueno, como me dijiste que era el enunciado, pero seguramente que te está pidiendo en 8, ¿sí? La velocidad con la que está variando, eso después de 8 meses, o sea, a los 8 meses, ¿sí? Es solamente una expresión coloquial, como decir, bueno, pasaron 8 meses. ¿Está? Y yo quiero saber la velocidad
con la que cambió eso en ese tiempo. ¿Está bien? Por ahí la gracias. palabrita hasta 8 meses, por ahí hace confundir, pero en realidad es una cuestión coloquial de que, bueno, pasaron 8 meses. A eso se refiere. Bien. Entonces, bueno, acá hay una cuestión que es, digamos, muy característica de este modelo de la masa de un isótopo radioactivo que se está descomponiendo a través del tiempo, y es este T1 medio que se llama tiempo de vida media. ¿Sí? El tiempo de vida media es el tiempo que pasa hasta reducirse la masa a la mitad. ¿Sí? Y eso es, en este caso dice que 100 años, es decir que si esto comienza con una masa inicial, ¿sí? M0 va a ser la masa inicial, va a tardar 100 años en reducirse a la mitad. ¿Está? Entonces, bueno. Esto, digamos, es simplemente una cuentita, sí, que tienen que hacer, que es que en T tienen que reemplazar por 100, y en M0 sobre 2, que sería la masa inicial sobre 2, y despejar T, del valor de K, perdón. Y en la parte B, que les pida la velocidad de descomposición del elemento en función del tiempo, lo que le está pidiendo es la derivada, ¿sí? Y la rapidez se determina a veces, la derivada puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Dependiendo, en este caso, como se está descomponiendo, o sea, la función va a ser decreciente, la derivada nos va a dar negativa, como vimos antes. Entonces, la rapidez se determina con el valor absoluto de la derivada en un punto, ¿sí? Si nos dio negativo, lo pasamos a positivo, y si nos dio positivo, lo dejamos como está. ¿Está bien? Eso nos daría la rapidez con la que está cambiando algo. ¿Está? Siempre ahí nos daría positivo. ¿Sí? ¿De acá? ¿Alguna duda? Bueno, preguntaban si este ejercicio estaba resuelto en el Drive, y si está resuelto, porque me acuerdo que lo resolví yo. Sí, está en el Drive y está también la explicación en el video. Está la explicación en el video, chicos, miren el video. Sí, es importante que lo miren. Este lo resolvió Lucía y ella explica todo re completo, así que está bueno que lo miren si no lo entendieron. ¿Sí? Bien, entonces, vamos entonces elegimos la interpretación física. ¿Sí? Bueno, la interpretación física entonces es que va a ser, fíjense, cuando calculemos la derivada de la función del punto, que es el límite del cociente incremental, eso va a ser la razón de cambio instantánea o la velocidad de cambio instantánea, ¿sí? En cambio, cuando calculemos solamente el cociente incremental, esta va a ser en un incierto intervalo, ¿sí? Esa va a ser la razón media de cambio, o la velocidad media, o la velocidad promedio, o la variación media, o la tasa de variación media, ¿sí? Acá es importante que ustedes presten atención a todas estas palabritas, que serían como palabras claves dentro de un problema, ¿sí? De derivada. Si les dice calcular la razón media, o la velocidad media, o la variación media, o la tasa de variación media, ¿qué tengo que hacer? Y me da un intervalo, qué sé yo, de 0 a 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Calculo f en 8 menos f en 0 sobre 8 menos 0. ¿Está? Entonces eso me daría una velocidad de cambio promedio o medio, ¿sí? En cambio, cuando calculamos la velocidad ya con el límite, o sea, cuando calculamos la derivada de la función en el punto, eso me daría la velocidad instantánea. ¿Está? Ustedes siempre, yo acá, bueno, ¿no? Cuando doy clase de este tema, el ejemplo más típico que doy es el del auto, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, decimos, ¿cuántos kilómetros recorrí en cuánto tiempo? ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, salí de Rosario y me fui a Roldán, ¿no? Entonces, hice tanta cantidad de kilómetros en tanto tiempo, ¿sí? Entonces,
no es que siempre fui a esa velocidad, ¿sí? Porque yo paré, me agarré el semáforo, después en la ruta, no es la misma velocidad que agarré cuando estaba en la ciudad, ¿sí? Entonces fui cambiando la velocidad. Pero en promedio uno dice, bueno, tantos kilómetros sobre tantos minutos, ¿sí? Uno hace ese cociente. En cambio, cuando estoy en la ruta y, por ejemplo, me agarra, no sé, el radar, ¿sí? ¿El radar qué hace? Calcula la velocidad instantánea en la que yo estoy pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, esa sería la interpretación física de la derivada. Es la velocidad en ese momento exacto que yo pasé. En cambio, el cociente incremental como razón media de cambio es un promedio, ¿sí? Es un promedio. No sé si se entiende lo que digo. ¿Tú querés agregar algo más? No. Estamos bien hasta acá. Bueno. ¿Alguien quiere saber algo más? No, parece que no. Parece que no. Bueno, acá está lo que yo decía antes, lo de la derivada como velocidad instantánea. Sí, pero bueno, ya lo fui diciendo recién. Voy a ver si adelanto un poco así. Esto es Bien. importante que vos lo habías dicho antes, Lu, la diferencia de lo que es la rapidez y lo que es la velocidad. La rapidez media, lo que es la Claro, rapidez y lo que es la velocidad, que uno se puede dar negativo y el otro tiene que ser el valor absoluto. Eso es importante porque fíjense que estaba en un problema y se puede exactamente. arreglar tranquilamente, para que ustedes, para saber si saben la diferencia entre una y la otra. Claro, porque cuando yo calculo la derivada de la función en un punto, puede darme negativo como puede darme positivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la masa en función del tiempo. Si cuando calculo la derivada me da -5, siempre tengo que tener en cuenta las variables. Por ejemplo, si era masa, quizás está medida en gramos, y si es tiempo, quizás está medida en horas. Entonces, si me dio -5, ese -5 está medido, como es velocidad, en gramos sobre horas. ¿Sí? Entonces significa que disminuye, porque es -5, disminuye 5 gramos por cada hora que pasa. ¿Sí? Esa es la interpretación de la velocidad de cambio. Ahora, la rapidez es 5, positivo, ¿sí? Porque lo que me dice la rapidez es, bueno, está variando en 5 unidades por hora. ¿Está bien? No Claro. importa si aumenta o disminuye. ¿Está bien? Y hasta ahora parece que no hay dudas. Bueno, mejor. Bueno, acá está hecho el problema, esto después lo miran, ¿sí? Vamos entonces, sí, porque si no se nos va a hacer muy tarde. Bueno, el tema de aplicaciones de la derivada, ¿sí? En el tema de aplicaciones de la derivada, bueno, Susana empieza haciendo este recorrido de las cosas que ya sabíamos hacer hasta el momento y las Sí. cosas que se ven en esta sección. Que en esta sección, más que nada, lo que, digamos, lo que se ve es los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los valores máximos y mínimos, cuándo es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y después con toda esa información poder hacer un bosquejo de la gráfica de la función, cuando no es una función conocida, por supuesto, si es lineal, si es cuadrática, si es exponencial, no sé, si alguna de las conocidas ya sabemos cómo graficar. Pero generalmente todo esto, digamos, todo este procedimiento que se hace es hacer el análisis de una función que no conocemos, tenemos la ley pero no sabemos cómo es su gráfica, y entonces todo esto me da información para poder hacer la gráfica de la función. ¿Sí? Bien, entonces acá hay algunos conceptos que son importantes que sepan, que entiendan, como por ejemplo el de extremos relativos de una función. ¿Sí? Nosotros acá podemos reconocer máximos y mínimos relativos, que son relativos ¿por qué? Porque en un entorno de ese punto, ¿sí? Vamos a tener un máximo. Y en un entorno de este punto, por ejemplo, vamos a tener un mínimo. Que no significa que sea el máximo de la función, ¿sí? Porque fíjense que acá, si esto crece, no tendría máximo absoluto. Y esto si decrece para acá, no tendría mínimo absoluto.
¿sí? Pero podemos ver así como estas montañitas, ¿está bien? Donde ahí tenemos un máximo relativo y un mínimo relativo. A ver, que alguien me pide el ingreso. Bien. Después sí podemos ver máximo absoluto, ¿sí? Y mínimo absoluto, que ahí sí es lo que habíamos visto ya de antes, ¿no? Que calculamos la imagen y nos damos cuenta si tiene un máximo y un mínimo, porque va a tener máximo o mínimo el conjunto imagen, ¿sí? Entonces a ese se llama máximo absoluto o mínimo absoluto, ¿está bien? Pero son distintos de los máximos relativos y los mínimos relativos. Y eso es importante que ustedes entiendan bien la diferencia, ¿sí? Entre uno y otro. Bien. Y entonces vamos a ver que si tenemos un máximo o un mínimo relativo y la función es derivable en este punto, entonces vamos a tener que la derivada de la función es 0, ¿sí? Y fíjense que tiene sentido con lo que vimos antes, porque digamos en estas, yo les digo montañitas, ¿sí? Pero en realidad, bueno, sería digamos una montañita así, una invertida. En estos puntitos vamos a tener una recta tangente horizontal. Y habíamos visto que si la recta tangente es horizontal, la pendiente es 0. Y la pendiente es la derivada, ¿sí? Entonces ahí conectamos todos estos temas que estamos viendo, ¿sí? Entonces, si hay un extremo relativo y es derivable la función en ese punto, la derivada es 0, ¿sí? Eso es la conclusión. Pero, ojo acá, porque no siempre, ¿sí? No siempre que la derivada sea 0 tenemos un extremo relativo. ¿Está bien? Es como que tenemos un implica que va para un lado pero no va para el otro, ¿sí? Si tenemos un extremo relativo y es derivable en ese punto, entonces la derivada es 0. Pero si la derivada es 0, no significa que tengamos un extremo relativo, ¿sí? Que el caso, siempre, digamos, el contraejemplo más típico es el x al cubo, en 0. Fíjate que acá tenemos una recta tangente horizontal, pero sin embargo, la función es siempre creciente, no presenta, ¿no? Esa formita así de pasar de ser creciente a ser decreciente, ¿sí? Y bueno, le vamos a llamar puntos críticos o estacionarios también a los puntos en donde la derivada sea a 0 o no existe la derivada. Bien, y lo que se usa para este estudio de la monotonía es este teorema que nos dice que si la derivada es positiva, la función es estrictamente creciente, si es negativa, la función es estrictamente creciente, y si es 0, la función es constante. ¿Está? Entonces vamos a buscar, para ver los máximos y los mínimos, vamos a buscar puntos donde, fíjense, la derivada sea a 0, bueno, no exista, pero que pase la función de ser creciente a ser decreciente, o viceversa, que pase de ser decreciente a ser creciente, ¿sí? Porque eso nos va a indicar que tenemos un máximo o un mínimo relativo. Bien, otra cosa que vamos a analizar son los puntos de inflexión, que es donde la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Y para esto vamos a analizar la derivada segunda, ¿sí? Si tenemos que la derivada segunda es positiva, ¿sí? Es porque es cóncava hacia arriba en un intervalo, y si la derivada segunda es negativa, ¿sí? Vamos a ver que es cóncava hacia abajo. ¿Está? En este intervalo. Bien, y le vamos a llamar punto de inflexión a los puntos donde cambie, ¿sí? Donde exista la derivada segunda, perdón, donde cambie la concavidad, sí. Si tenemos un punto de inflexión y existe la derivada segunda, en ese punto, vamos a saber que la derivada segunda en ese punto es 0. ¿Sí? Entonces, los puntos donde la derivada segunda sea 0 son puntos que vamos a investigar para ver si hay puntos de inflexión. ¿Está? Pero pasa lo mismo que antes. Que la derivada segunda en un punto sea 0, no significa necesariamente que haya un punto de inflexión. Bueno, y el contraejemplo x a la cuarta, por ejemplo,
se puede ver que en 0, ¿sí? Tenemos que la derivada segunda es 0, pero no cambia la concavidad. ¿Está bien? Bueno, entonces acá hay una serie de actividades. Yo te lo voy a pasar un poco más rápido. Sí, porque si no se va a hacer muy largo y Sí. está todo hecho. Se tendrían que haber visto el video y ver si tenían alguna duda, porque si no estamos dando la misma clase que ya está hecha y está subido el video al canal. Exactamente. Acá fíjense, lo que iba a mostrar es este cuadrito, que para resumir un poco, ¿no? Bueno, acá tenían una función, ¿sí? Que representaba la población en función del tiempo, ¿sí? Y entonces acá lo que se hace primero para analizar dónde es creciente y dónde es creciente, es buscar los puntos donde la derivada primera se haga 0. Entonces derivamos la función, igualamos a 0, y ahí, por ejemplo, sacamos que la derivada era 0 si t era igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos el dominio, bueno, que en este caso era de 0 a 3 el dominio, en dos intervalos, de 0 al 2 y del 2 al 3. Y agarramos un punto de este intervalo y analizamos el signo de la derivada primera en ese punto. ¿Sí? Por ejemplo, en el 1. Y entonces, como nos da positivo, la función va a crecer en todo ese intervalo. Y lo mismo pasa para el intervalo 2, 3. Agarramos un punto de acá, qué sé yo, el 2,5, lo calculo en la derivada primera, le miro el signo, ¿no? En realidad es lo que me interesa, y como daba negativo, podríamos decir que la función era decreciente. ¿Sí? Entonces, como pasaba de ser creciente a decreciente, teníamos un máximo relativo. Bueno, y para la derivada segunda, no sé si estaba hecho acá. Ah, no, porque en este había que analizar solamente. Sí, era de puntos críticos. Bueno, este está hecho lo mismo, o sea, el mismo pero con otros valores. Sí, otra función. Cualquier otra función y esperen que, a ver, acá, la concavidad. Para analizar la concavidad, lo que hacemos es calcular la derivada segunda, ¿sí? Igualamos la ley de la derivada segunda a 0 y sacamos puntos donde se anule la derivada segunda. Y después hacemos algo parecido. Dividimos el dominio con esos puntos, que acá, bueno, eran 3 puntos, menos raíz de 6 quintos, el 0 y el raíz de 6 quintos, y eso me determinaba estos 4 intervalos, porque el dominio eran todos los reales, y entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos un punto de cada intervalo, ¿sí? Como representante de cada intervalo, valorizamos la derivada segunda en ese punto, miramos el signo, que es lo que le importa, porque, por ejemplo, si es negativo, es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y si es positivo, es cóncava hacia arriba. Entonces yo ahí voy viendo los intervalos donde es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces vemos también si hay puntos de inflexión en estos puntos de corte, ¿sí? Porque si cambia la concavidad es porque hay un punto de inflexión. ¿Está? Bueno. Y L'Hopital, llegamos. Porque había algo interesado en L'Hopital. Sí, llegamos a L'Hopital, que era el último tema, digamos, de estos videos. En L'Hopital, lo que tienen que entender de L'Hopital es que es una forma de romper indeterminaciones, ¿sí? Y los casos que vamos a ver son 0 sobre 0, infinito sobre infinito y 0 por infinito. Son esos únicos casos que vamos a ver de L'Hopital. Si quieren les digo bien qué casos eran, ¿sí? Lo buscamos en el libro a ver qué casos eran, pero esos son los casos, 0 sobre 0, infinito sobre infinito y 0 por infinito. Después hay más casos para aplicar L'Hopital, pero los otros no los vamos a ver. A mí me parece que era el caso 1 y 2, pero a ver, me tengo que fijar en el libro. Bien, L'Hopital lo que nos da es una forma de calcular un límite en donde se presenta alguna indeterminación a partir de derivar el numerador y el denominador de cociente. ¿Sí? Por eso los casos típicos de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse?
Bueno, justamente presentar la indeterminación, que sería esta primera hipótesis, que cuando yo haga el límite del numerador, que es 0 y abajo también, que la derivada no se anule en un entorno, ¿sí? Digamos, del punto donde estoy calculando, ¿está bien? Pero quizá en C puede ser que sí, pero en un entornito no, y que digamos, este límite por el cual yo sustituiría ¿sí? Me dé un número. Si no, digamos, no me sirve nada la regla del L'Hopital, ¿sí? Entonces, la idea es aplicarlo, fíjense, si tengo un cociente, ustedes siempre calculen, traten de calcular el límite mirando numerador y denominador, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si reemplazo por -1 en este primer caso, nos queda 0 sobre 0. Y entonces, ¿cómo puedo calcular este límite? Voy a derivar el numerador y voy a derivar el denominador. ¿Sí? Ojo que no es hacer regla del cociente. Es solamente derivar el numerador y dividir por la derivada del denominador. Que no es la regla del cociente. Entonces, si este límite lo puedo calcular ahora, porque no me presento ni en determinación, este límite que está acá es igual a este límite que está acá. ¿Sí? Como una forma práctica de resolver las indeterminaciones. ¿Está? En este caso, cuando yo derivé x más 1, me quedó 1. Cuando derivé x cuadrado menos 2x menos 3, quedó 2x menos 2. Y al reemplazar la x por menos 1, ¿sí? Ahí lo pude calcular, me dio menos un cuarto. ¿Se dan cuenta? Es una forma, digamos, práctica para, digamos, romper esas indeterminaciones. Y también este caso, cuando tenemos otro tipo de indeterminaciones que si bien no son cocientes, se pueden escribir como un cociente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos x por logaritmo natural de x. Y el x está tendiendo a 0. Entonces, sabemos que esto tiende a 0 y que esto va a tender a menos infinito. ¿Sí? Si se acuerdan la gráfica del logaritmo natural de x, pueden darse cuenta de eso. Y 0 por infinito es otra indeterminación. ¿Sí? Entonces, acá como está así, no puedo aplicar L'Hopital porque L'Hopital se aplica en un cociente. Pero lo que puedo hacer es elegir alguna de las dos funciones para dejarla en el numerador, así como está, entonces yo elegí logaritmo natural de x, y a este que está acá lo pasé abajo, ¿sí? Dividiendo por el recíproco de este que está acá. ¿Está bien? Cuando ustedes dividen por el recíproco de algo, es lo mismo que multiplicar por ese algo. ¿Sí? Dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, esta expresión que está acá y esta expresión que está acá es equivalente, son la misma, nada más que está escrita de otra forma. Y ahí, entonces, la indeterminación, si bien sigue estando, cambia. En vez de ser 0 por infinito, me queda infinito sobre infinito. Y ahí yo puedo aplicar L'Hopital. O sea, puedo hacer la derivada de arriba, dividido la derivada de abajo, y bueno, y ver qué me queda, ¿no? Entonces, la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x cuadrado. Y acá, bueno, yo hice la división, esto dividido esto, es lo mismo que dar vuelta a esto. Entonces me queda 1 sobre x por x cuadrado sobre 1, me termina quedando esto y después se simplifica, y bueno, me queda menos x, y ahí ya puedo reemplazar. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta acá? Porque ahí terminó. Porque me habían preguntado el 4. Ahora los vemos, Tina. Sí, sí. No, me habían preguntado por L'Hopital en general, me decían, no entiendo L'Hopital, y después me dijeron del ejercicio 4, que a ver si lo encuentro. O sea, en L'Hopital lo que tienen que, digamos, que ver para poder aplicarlo es tener una indeterminación. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, o 0 por infinito. ¿Sí? Lo que pasa es que 0 por infinito hay que trabajarlo como, para expresarlo como un cociente.
Y entonces ahí ustedes pueden hacer la derivada. Generalmente se puede aplicar porque esto vale, ¿sí? G' de X. Lo importante es que no se me anule, que es decir, que G de X justo no sea una constante, porque bueno, cuando haga la derivada me va a quedar 0, ¿sí? Entonces, para cualquier valor de X. Entonces, lo importante es que esto no se anule en un entorno, ¿sí? Del punto en cuestión donde yo estoy calculando esta derivada, porque esto no puede ser 0. Sí, es por eso nada más. Para que esté bien definida esta función. ¿Sí? Pero si está bien definida esta función, entonces puedo calcular de esta manera, haciendo la derivada de arriba sobre la derivada de abajo. Era el ejercicio 4F y 4G que preguntaban, pero a lo mejor el que preguntó, con esta explicación que diste vos, ya no le quedan dudas. ¿Siguen teniendo dudas con la parte del L'Hopital después de la explicación de Yo Lucía? tengo una consulta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, me pasó que estaba resolviendo una derivada por definición. Y llegué a un punto en el que no encontraba más nada que hacer algebraicamente, porque me quedaba arriba un medio por e a la x y abajo x, y ya no podía resolver más nada. Probé a hacerlo con la regla, no sé si está bien, yo probé a hacerlo con la regla del L'Hopital y llegué a un resultado. ¿Esto es válido? Porque en ese caso me quedaba 0 sobre 0, una cosa así era. Bueno, pero vos estás mezclando cosas ahí. Una cosa es que vos calcules la derivada de un cociente y otra cosa es que calcules un límite aplicando L'Hopital. ¿Vos qué estabas haciendo en el ejercicio? ¿Cómo era el ejercicio? ¿Qué dice? Yo quería calcular, lo que quería ver era el dominio de la derivada. Entonces, en un punto que había conflicto, calculé por derecha y por izquierda, y eran dos fórmulas distintas. Sí. Y cuando lo hice por derecha, llegaba a un resultado que me quedaba un medio de e elevado a la x menos un medio, y abajo me quedaba x. Pero yo estaba haciendo por definición, sería, digamos... Pero vos estabas calculando un límite. Claro. Y sí, eso es lo que yo quería saber, si se puede hacer, si no se puede hacer. Y sí, ahí se puede hacer, porque si te queda una indeterminación y vos estás calculando un límite, podés aplicar L'Hopital. Claro, yo aplicaba L'Hopital y la derivada de abajo me quedaba, como era solo x, me quedaba 1, y arriba me quedaba un medio. Entonces con L'Hopital llegaba a que el resultado era un medio. ¿Y la derivada por el otro lado? No, era otra fórmula, otra cosa. Bueno, pero entonces te quedó en que no existía la derivada en ese punto. Claro. ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien, entonces yo puedo hacerlo. Yo desarrollé y simplifiqué todo lo que podía y llegué a ese resultado que en realidad no era una función, era lo que me había quedado de llegar a buscar la derivada. Y en ese caso puedo aplicar, porque era 0 sobre 0, puedo aplicar L'Hopital. Claro, porque vos ahora tenés muchas más herramientas para calcular límites. Ah, eso era lo que porque yo llegué al resultado y después no sabía si lo que había hecho tenía validez o no. No, vos ahora tenés más herramientas para calcular límites. Si vos tenés el límite de un cociente y te da una indeterminación de infinito sobre infinito de 0 sobre 0, vos podés aplicar L'Hopital para calcular ese límite, que antes no lo podíamos hacer porque no lo sabíamos. Ah, claro, está bien. Y otra consulta parecida. Si yo quiero buscar si existe la derivada, yo puedo hacerlo, tengo que hacerlo sí o sí con el cociente incremental, hacerlo por los límites, por los costados, o puedo hacerlo busco la regla de la derivada, la ley de esa derivada, y busco los límites en ese punto. Sí, de las dos formas. De las dos formas es válido también. Sí. O sea, elegí alguna de las dos, pero digamos que de las dos formas es válido. Ah, bueno, está bien. En general, nosotros vamos a calcular las derivadas aplicando las reglas de la derivada. Si tenemos la ley de la función, podemos derivar esa ley a partir de las reglas. Salvo que nos diga específicamente que es con el límite del cociente incremental, digamos. Si no, no. Si no, lo hacemos directamente. Con las formulitas que uno sabe, que se va aprendiendo las reglitas de las funciones conocidas. Sabiendo la regla de la suma, de la resta, del producto, de la división. Claro, pasa que en un ejercicio que subieron decía, bueno, vamos a analizar las derivadas laterales con el cociente incremental. Y entonces me entró la duda si solo se podía hacer
por lo que sería por definición, o también se podía hacer calculando la regla y buscando en ese... Si existe o no existe en ese punto. Se puede hacer de las dos formas. Claro. Salvo que el título del ejercicio diga que lo hagas por definición. Exactamente. bueno. Sí, Si no yo creo dice, que la clase 1 de derivada lo hicimos de las dos formas. O sea, lo hicimos con el límite del cociente incremental, como vos decís, por izquierda y por derecha, y después otra forma dijimos que era, en esta clase que estamos encontrando trabajando, la ley de la derivada y fijándonos si existía en ese punto, si ese punto pertenece al dominio de la derivada. en este ejercicio. Fíjate que lo hicimos con los límites, o sea, la derivada por derecha y por izquierda con los límites, pero después también dijimos otra forma, y entonces derivamos cada una de las partes de la ley, ¿sí? De la función. Entonces derivamos esta y la calculamos en el punto, ¿no? Cuando derivamos esta primera parte nos dio 2x menos 2, lo valorizamos en 1 y nos dio 0. Y después cuando derivamos esta otra parte, que como era constante también nos daba 0, ¿sí? Y en 1 particularmente también va a ser 0, entonces podíamos ver que ahí las derivadas laterales eran iguales. ¿Sí? Acá justo eso que vos decís está hecho de las dos maneras, digo, para que lo mires y de última lo tengas como referencia. Bien, dicen gracias, Lu. Buenísimo. ¿Alguna otra cosa? Fíjense acá yo estoy con los ejercicios resueltos de matemática 1. No sé si querían que veamos alguno particular del L'Hopital. No, acá no. Acá. Quizá con la explicación ahora quedó un poquito más claro. Pero bueno, es como dice Susana con L'Hopital. O sea, no se asusten. Acuérdense entonces esto, que los casos que entran son 0 sobre 0, infinito sobre infinito y 0 por infinito. No me acuerdo ahora, a ver si en los ejercicios estaba también infinito menos infinito. El ejercicio 4 es del L'Hopital, este habían preguntado, pero no sé si, a ver, Consti dice que quiere saber cómo se hace el I del ejercicio 4. Bien, a ver si está acá. El I. Claro, este es como el que yo mostré en el otro ejercicio. Fíjense, tienen el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por logaritmo natural de x. Entonces, cuando hacen el límite de x cuadrado, ¿verdad? Tiende a 0, y el límite natural de x tiende a menos infinito. Entonces, tienen una indeterminación 0 por infinito. Así como está, no puedo aplicar L'Hopital. Entonces, elijo una de las dos. Generalmente elijo la más complicada para dejar arriba. Más complicada, quiero decir, con que por ahí la derivada, después si la pongo abajo como el logaritmo natural, 1 sobre el logaritmo natural de x, derivar eso queda medio complicado. Entonces, ¿qué hago? Expreso este producto como un cociente, pero un cociente que es equivalente, ¿sí? Entonces, yo puedo elegir dejar el logaritmo natural arriba y pasar dividiendo el x cuadrado, ¿sí? Dividir por 1 sobre x cuadrado, que sería lo mismo que x a la menos 2. ¿Sí? X a la menos 2 es 1 sobre x cuadrado. Es como que vos, el que pasás para abajo, le haces el recíproco, 1 sobre esto. ¿Sí? Dejá este arriba y abajo dividís por 1 sobre x cuadrado, por ejemplo. Y si no, también, la otra opción es dejar x cuadrado en el numerador y pasar abajo, en el denominador, logaritmo natural de x como 1 sobre logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, creo que el que elige es esta primera opción, que es parecido a lo que yo hice en el ejercicio que estaba en la diapositiva, ¿sí? Entonces, dice, bueno, logaritmo natural de x tiende a menos infinito y x a la menos 2, que es 1 sobre x cuadrado, tiende también a más infinito. Entonces, ahí sí puedo aplicar L'Hopital, porque tengo infinito sobre infinito. ¿Y qué hago? Bueno, derivo. Derivo arriba y abajo. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada de x a la menos 2, ¿sí? Es menos 2 por x a la menos 3.
Y x a la menos 3 es 1 sobre x al cubo. Por eso escribe esto así como menos 2 por x a la menos 3. ¿Sí? No sé si se ve. Pues está medio chiquito. Estoy hablando, ¿eh? Ahí se ve bien. Ahí se ve mejor. Bien, entonces deriva numerador y deriva denominador. ¿Sí? Y entonces acá ya puedo trabajar un poquito algebraicamente. ¿Sí? Fíjense que sigue acá. El 1 dividir por menos 2 sobre x al cubo es lo mismo que multiplicar por el recíproco. ¿Sí? Ese lo doy vuelta. Entonces queda 1 sobre x, que era el numerador, por este que está acá, pero dado vuelta. X al cubo sobre menos 2. Ahí se puede simplificar la x con el x cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? X cuadrado sobre menos 2. Y ahora a esa nueva expresión le puedo calcular el límite cuando x tiende a 0. ¿Sí? Reemplazo por 0 y me da 0. ¿Sí? No tengo problema. Entonces, ahí calculamos este límite, podemos decir que es igual a 0, porque es igual a este otro límite, ¿sí? Al que era equivalente. ¿Te das cuenta por ahí? Hay que hacer el trabajito algebraico. Claro, ahí está el secreto, cuando tenés, porque si les das 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, aplican directamente. Pero la cosa es cuando tienen 0 por algo que tiende a infinito, que tienen que tratar de escribirlo para que les quede la indeterminación más conocida. Claro. A ver, Que les quede como un cociente. yo tenía una duda sobre el ejercicio 2 de la página 317 del teorema de Lagrange. En el punto E se obtiene más de un valor de C. En ese caso, para ilustrar, ¿habría que hacer la tangente en todos los puntos obtenidos o con hacerlo en uno ya es suficiente? Sí, con hacerlo en uno. O sí, dice que ya entendió que había preguntado el ejercicio 4i. Ah, bien. En este le quedaba de repetirme ¿qué ejercicio era? El ejercicio 2 de la página 317. Sí, este, el de Lagrange. Sí, del teorema de Pasar Lagrange. en los valores de C del teorema de valor medio. Ilustrar en un gráfico. Bueno, quizás justo no es estos ítems que están acá, pero si te dan varios valores de C, con uno que elija ya está, como para graficar. ¿Sí? Yo creo que en esto igual quedaba uno solo, pero no me acuerdo. Dice que no está resuelto, que ella lo hizo para practicar. Ah, por eso. Bueno, pero sí, con uno solo, digamos, ya alcanza. No hace falta hacerlo con todos. ¿Sí? Hay que ilustrar, digamos, esta de que la recta tangente en ese punto, en ese C, les queda igual que la recta secante, ¿sí? Que se forma con los puntos, ¿está bien?, del intervalo, ¿sí? Hago la imagen en los extremos del intervalo y con esos puntos sobre la función trazo la recta secante. Y después es ver que la recta tangente en el C que ustedes encontraron les queda igual. Si te dieron infinitos valores, seguramente sea una lineal. No sé en qué ítem era. Ah, no dijo. En el punto E. A ver. En el punto E, que es seno de X. Ah, bueno, claro, no, está bien, porque la derivada nos da coseno y en 0,3pi sí va a tener varios valores. Está bien, bueno, hacelo con uno solo. Sí, hacelo con uno solo, pero sí puede ser que te haya dado varios valores. Sí, tiene sentido porque es periódica. Bien. Bueno, dice que sí, que buenísimo, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Porque ya se están yendo. Ah, bien, bueno. Profe, Hola. tengo una duda con respecto de vectores, o sea, no cómo se hace, sino qué quisieron poner en el punto, porque en el primer tipo temario pusieron que hay que hacer el punto 1 y 2 de la guía, y después en el otro pusieron que hay que hacer el punto 1, decía A, B, C,
y pusieron un punto 3 ahí. Yo no entendí si hay que hacer el punto 3 o cuál. A ver, espérame que miro porque... Ay, bien, de actividades del segundo cuatrimestre. ahí estaba lo de vectores. Vectores. Sí, acá, actividades. 1, 2, 4, 10 y 15. Espera. Sí, No, no, porque esto es de vectores, ahí dice A, B, C, tipo hay que hacer el punto 1, no, el de la clase 2. Que dice que hay que hacer el punto 1 y dice del A, B, C, 3, G, I. Claro, porque es del libro. O sea, ustedes van a tener dos cosas. La guía de vectores, que está en el Drive, y las actividades del libro de esta página, la No 364. entienden ese 3 que aparece ahí. No, se deben haber confundido, debe ser un error de tipeo. Capaz que es el D, que sea A, B, C, D, G, I. Sí, Ustedes seguramente. tienen que hacer esto que dicen acá, y si pueden hacer más, hagan más. Estos son los sugeridos, los que tienen que hacer sí o sí. A ver. Ahí llegó. Estaba buscando en el libro. Sí, es A, B, C, D, G. Entonces, en vez del 3 va la D. Sí, sí, sí. Sí, sí, seguramente. Sí, se habrán confundido ahí. Se habrán confundido. No, es la actividad 1 del libro. Es como dice Susana, a veces sacamos alguno por ser, qué sé yo, un poquito más complicado o algo que requiere por ahí una explicación más profunda. Pero si ustedes se animan a hacerlo, háganlo. ¿Sí? Si quieren mirar esa actividad 1 completa, mejor. Profe, Sí, yo tengo una duda sobre el ejercicio 22, sobre los últimos dos ítems, es de límite. dale. Vamos con el límite. El ejercicio 22. Lo último, bueno, en el ítem, en el ítem D, que había un valor absoluto, yo calculé por los dos lados y me imaginé que daba positivo en los dos, porque por haber un valor absoluto en abajo, digamos, Sí. en el costo. Y en el ítem H, como que cuando tiende a -1 por derecha, y tiende a 1 en el denominador, da menos infinito. Como Sí. que no se respetaría la regla de signos, A digamos. ver. Porque claro, en el H hay que calcular en 1 y en -1. Vos me decís en el 1. Cuando calculan 1. A ver. En 1 sí da bien, porque arriba tiende a 1 por derecha. Bueno, arriba tiende a 1 y abajo a 1 por derecha y da más infinito. Y cuando tiende por izquierda da positivo y da negativo. El tema es cuando No. tiende a -1. Cuando tiende a -1. Por derecha, ahí siempre sabes que te conviene antes de mirarlo. Acá hace solamente uno de los dos límites. Hace, por ejemplo, acá a -1 por derecha, porque en realidad había que ver si había asíntota. Entonces dice, bueno, con que al menos uno de los dos, por izquierda o por derecha, me dé infinito, ya está. Me alcanza para decir que hay asíntota vertical. Entonces, a -1 por derecha significa que, por ejemplo, el número es mayor a -1. Por ejemplo, -0,99. ¿Sí? Entonces, si vos lo elevás al cuadrado a ese número y le restás 1, eso te va a quedar negativo. O sea, te va a quedar un número chiquitito, pero negativo. ¿Sí? Como que habría que tener en cuenta el signo del x0, digamos. Claro, exactamente. O sea, siempre pensás, si no te sale así verlo fácilmente, agárrate un valor de prueba. Vos decís, bueno, agarro uno que esté a la derecha del -1, que esté cerquita, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo te decía, el -0,99. ¿Sí? Entonces, ese está cerquita del -1 y está a la derecha. ¿Está bien? Entonces hace -0,99 al cuadrado y restale 1. Y fíjate qué signo te queda.
si te queda positivo o te queda negativo. Vas a ver que te va a quedar negativo. Entonces va a tender a 0 en forma negativa. Entonces cuando tendería por derecha daría menos infinito. Claro, exactamente. Y por izquierda quedaría un número un poquito más grande, digamos, Claro. menos 1,001, ponele. Claro. Ahí está. Lo elevado al cuadrado, le restas 1 y vas a ver que te queda un número positivo. Positivo. Ah, y ahí da más infinito, ahora sí. Ahí está. Tengo para leer una pregunta. Dice, Gracias. yo tengo una duda sobre el ejercicio 10 de la página 309. Cuando hacemos el análisis completo, ¿se grafican las tangentes en los puntos de inflexión? Porque en la resolución lo hacían, pero no me quedó claro si es obligatorio para el estudio de la función. No es necesario graficarlo. Seguramente el ejercicio pedía graficarlo. ¿Qué ejercicio era su? Ejercicio 10 de la página 309. Sí, a ver. Lee bien el título. Bueno, en este pedía hacer el estudio de función. Dice, efectuar el estudio de los siguientes polinomios y graficar los mismos. Si el polinomio presenta punto de inflexión a tangente no horizontal, ahí está, obtener la ecuación de la recta tangente a la curva y graficarla sobre la curva. Claro, este es el extra que te está pidiendo. Para el estudio de función es hacer todo esto que te dice acá, ¿no? Sacar el dominio, intersección con los ejes, bueno, todo esto que está acá. Pero el enunciado, fíjate que te dice que tenías que sacar los puntos de inflexión a tangente no horizontal y hallar la ecuación de la recta tangente en esos puntos y graficarlos sobre la curva. Por eso es que hace esa gráfica. Pero no es parte del estudio de función. Es esto extra que te está pidiendo acá el enunciado. ¿Sí? Hacer el estudio de función es hacer todo esto que te está pidiendo. No, dice ¿Sí? que está bien, que no había leído bien, pero que gracias. Ahí está. O sea que si les pides solamente el estudio de función, no hace falta hacer eso. ¿Sí? Con hacer estos 10 pasos que están acá, ya está. Tienen que leer bien los títulos para ver qué es lo que tienen que hacer. Bien. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? No, parece que no. Parece que no. Bueno. Bueno, bien. ¿Pudieron hacer más o menos cómo vienen? Y ya quedan pocos, quedaron 33, habíamos arrancado con 80. Sí, me parece que Pero tuvimos el 70 alumnos, casi toda la clase, y ya después empezaron a ir. Claro, bueno, con las consultas. Por ahí, si no tienen dudas, bueno, se va. Pero bueno, igualmente nos vamos a seguir viendo, ¿sí? Para. Entonces quedamos los martes a las 4 de la tarde. Sí, porque si no, me parece que se les complica. Se les complica el lunes. Así que me parece que vamos a mantener este horario. Bien, bien, bien. Bueno, entonces nos despedimos hasta el martes que viene. Sí, dale. Entonces, bueno, si veo que no hay más dudas, así que nos despedimos.